Objeto de la teoría del Estado. Para abordar este tema, ya que es muy amplio, se debe tener en cuenta la teoría del Estado como ciencia y, a consecuencia de esto, se debe tratar también el tema del desarrollo y objeto de las ciencias políticas. Por último, se aborda también la teoría del Estado de la realidad estatal. Ya entrando en la teoría del Estado como ciencia, se puede decir que esta ciencia se propone investigar la realidad específica de la vida estatal para comprender al Estado, su estructura, función y evolución. La teoría del Estado, por cómo plantea los problemas, es cercana y diría yo que muy relacionada a la ciencia política. ¿Pero qué es la ciencia política? Brevemente se puede decir que es un intento de comprender el Estado según amplias conexiones. Ya entrando más y enfocándonos en la ciencia política, esta tiene como misión teórica mostrar que es ciencia si se admite que es capaz de ofrecer una descripción, interpretación y crítica de fenómenos políticos. Cabe aclarar y decir que toda interpretación de la realidad política depende de unos criterios y estos son los que seleccionan los hechos adecuados y la importancia para la descripción de aquel fenómeno político. Pero ¿cómo o dónde se hallan estos criterios de verdad? Surgen a partir de una conciencia crítica que describe ideas que sirven como criterios propios pues, para evaluar esto. Pero si a estos criterios no se les interpone un sentido, no se puede aplicar a todos los contendientes para una verdad absoluta de sus afirmaciones. Y ahí es cuando se pierde esta condición de ciencia. En la Edad Media, la política estaba acogida a dogmas religiosos y el progreso de esta estaba enmarcada en juicios, pues como se puede deducir, de validez universal basada en la fe. Y esta función del pensamiento político consistía en demostrar simplemente el objetivo político si estaba en armonía con estos dogmas cristianos. Pero este dogmatismo cristiano desaparece en el siglo XIX cuando se analiza su contenido y se concluye de alguna forma que este derecho natural estaba enmarcado en ciertos intereses de grupos específicos, podríamos decir que de burgueses. Condicionamiento histórico-social. A partir de esta crítica del dogmatismo viene a cambiar profundamente la función de la ciencia política, ya que nace la ciencia política crítica. Esta se centra ahora en los criterios y formaciones políticas, es decir, empieza a describir y a mostrar las diferencias histórico-sociales, las cuales se dan pues a través del tiempo, y explicar sus causas y consecuencias. Ya en el siglo XIX se inicia una relativización de la conciencia respecto al ser social vital, lo cual destruía totalmente la ciencia política, es decir, daba valor absoluto a la autonomía de la teoría política, pero no a la práctica política. A diferencia de cuando se socializa, historiza y polemiza la forma de pensar de las ciencias políticas. Pero de esto hay que ver las consecuencias que tienen la magnitud de hacer esta nueva forma de pensar. Por ejemplo, una de las formas de pensar era que todo postulado de la ciencia política era solo sublimación de una situación vital y racional a toda la idea en el sector de lo político. Esto da un resultado a que la ciencia política renuncie a su carácter científico, porque la incapacita de alguna forma para actuar en la política como tal. Entonces, para evitar estas consecuencias nefastas, se sustrae un fenómeno histórico-social, uno solo, a todas estas posturas
y este mismo se eleva a una categoría de criterio absoluto que se debe aplicar a todos los fenómenos. Pero esto es un error, ya que considera ciertos hechos históricos de la experiencia como únicos y los demás como ideales, lo cual pues es evidentemente negativo. Este marco de lo histórico social se empieza a pensar que las doctrinas de Marx y Platón son solo medios de lucha para la domesticación del humano. Y muestra esto que la conciencia política es una expresión individual encaminada a vencer al adversario. Y según esto, no puede haber en el futuro ninguna clase cultural política. Entonces, allí está la cuestión vital de la ciencia del Estado. Y se empieza a considerar que si el pensamiento humano-social de la creación de una teoría está solo para suministrar ideologías, y si este sentido fuera real, se ahogaría el espíritu del poder político, que da paso a una anarquía. Ya cerrando un poco este primer punto, se considera que además de atacar la supremacía política, la ciencia política tiene más funciones. Por ejemplo, considera el hecho de que existen constantes idénticas en todo el acontecer histórico de la política, sustraídas de la razón, de la relatividad histórico-sociológica, que es lo que pues acaba de mencionar. Estas constantes son condiciones naturales y culturales que imprimen un sello en el ser humano y constituyen un cimiento para la conducta actual o contemporánea histórico-social. Estos supuestos constantes pueden ser, por ejemplo, realidades antropológicas o geográficas. Otro ejemplo de estas constantes es la naturaleza humana, la cual ve al hombre como el ser que transforma el mundo en el que circunda, con sus pensamientos y aspiraciones. En este mismo sentido, el hombre siempre es producto y productor de su historia. Y por esto se sabe que el espíritu es una expresión de una situación de la vida que se conservó en situaciones distintas. De la misma forma, la realidad política conserva ciertas características y así se enriquece y se mantiene su legalidad, ya que se ven situaciones distintas, como esto que acabo de mencionar en el sentido del hombre. Por esto mismo, la ciencia política cumple la función de trabajar por una descripción, interpretación y crítica de sus mismos fenómenos políticos. En el segundo tema, que es el desarrollo objeto de las ciencias políticas, no se ha desarrollado de un modo preciso el objeto y método de esta ciencia. Sin embargo, se sabe que el problema surge de la cantidad tan amplia de ramas de la ciencia política y de la discusión que surge de qué deben ser estas ramas. Esta problemática se encuentra desde la antigüedad helénica. En esta antigüedad helénica surgen los sofistas, también surge lo que se conoce como Estado-ciudad. Sin embargo, algo importante de esta antigüedad es que en cuanto a la doctrina de cómo ser más útil en el servicio del Estado, Sócrates empieza a desarrollar los principios del obrar público. Y el ideal de este principio era la entrega suprema del individuo al Estado. Esto, sintetizado, es la filosofía moral del Estado. De esta filosofía moral se empieza a desarrollar en la República de Sócrates. Sin embargo, Aristóteles crea una aproximación acerca de la realidad entrando al campo empírico. Luego de esta época helenística surge
el medioevo. En esta época se empiezan a ver contiendas centrales de política medieval encaminadas en dos problemáticas principales. La primera era si el Papa debía nombrar al emperador y la segunda era si el emperador mandaba sobre la cristiandad. Ya entrando en la Edad Moderna, en esta se buscaba justificar el poder del príncipe con argumentos ético-religiosos. ¿En qué se basaba esto? En la cuestión de que las relaciones de poder se basaban entre soberano y pueblo. Ya no era pontificiado e imperio, sino el soberano y el pueblo. Esta problemática se concluye de alguna manera que el monarca, si quería fundamentar su soberanía, o desplazaba al pueblo de su mandato, o buscaba una base política inminente fuera de la teología, es decir, pues de la religión. De esta conclusión nace la fundamentación independiente ético-religiosa que inicia con Hobbes. Lo más importante para este pensador en su doctrina es que el Estado recibe una fundamentación en función a la organización estatal en la totalidad social, basada en la libertad. En la Edad Moderna son promovidas dos corrientes dadas en los siglos XVII y XVIII. Por un lado está la descripción empírica y explicación causal de la realidad política, y por otro está la corriente justnaturalista. Esta corriente justnaturalista está basada en el derecho natural. También en esta época, fundamentado por Montesquieu, se empieza a dar consideración e importancia al aspecto histórico-social. Sin embargo, el objeto de las ciencias políticas empieza a cambiar por estas mismas cuestiones historio-sociológicas, ya que el interés especulativo se ha centrado más en la cuestión del ser político empírico y pone menor atención a lo que debe ser el Estado. Por ejemplo, ampliando esto, hay limitaciones de la misma ciencia política en relación a que no abarca todo lo concerniente al Estado, pero sí en cuanto al objeto, ya que se preocupa por las actividades políticas y también por las formas institucionales que pues determinan este ejercicio del poder. Una pequeña conclusión de esta segunda parte es que la ciencia política no tiene un objeto de estudio claro, ya que la base común de esta ciencia es su evolución histórica. Por esto mismo, en esta evolución se fundamenta y se basa. En cuanto a esta tercera parte, esta relación realidad estatal y teoría es la base, ya que la función de la teoría del Estado es responder a los problemas de la realidad estatal. Y para esto mismo surge la teoría del Estado, para legislar el derecho y carácter político en general. Es importante también decir que la conexión sistemática de la teoría del Estado se estructura por la relación que guarden los hechos entre sí con la estructura del Estado, y por eso tiene que ser un sistema abstracto.